Amigos de redes comerciales, muy buenas noches y bienvenidos a su webinar de lujo de su medio especializado en el sector empresarial. Mi nombre es Omar Huitrón y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo algunas ideas, algunas opiniones, sobre todo con nuestras participantes el día de hoy que hacen el favor de acompañarnos en este conversatorio virtual. Estoy muy contento de poder compartir este panel con dos personalidades sumamente importantes del medio político y del medio empresarial. El día de hoy teníamos planificado recibir aquí también a Gustavo de Hoyos, exdirector de la Coparmex Nacional. Sin embargo, por un tema de su agenda, no pudo asistir a este webinar. Es esta su casa para cuando sea pertinente en la agenda, poder venir a compartir las ideas en cualquier otro conversatorio. Bien, pues quiero darle la bienvenida principalmente a nuestras ponentes el día de hoy que nos van a exponer sus ideas. Le doy la bienvenida a Adriana Rodríguez Vizcarra, una empresaria guanajuatense, y a Livia Denise García Muñoz Ledo, diputada local por el Partido Acción Nacional en Guanajuato. Adriana y Livia, bienvenidas. Muchas gracias, Omar, muy amable. Ha sido verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adriana. Estamos muy contentas de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos los que nos ven. Bien, les platico muy rápido quién es Adriana Rodríguez y quién es Livia Denise. Adriana fue empresaria fundadora de la Fuerza de Ventas en Jafra. Además, fue presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León del 2003 al 2005, diputada federal por el Distrito 6 de Guanajuato por el Partido Acción Nacional. Fue directora general del Instituto para la Mujer Guanajuatense y además fue reconocida como la empresaria del año 2010 por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Adriana, muchas gracias por regalarnos tu experiencia en este conversatorio virtual. Bienvenida. Les presento también a Livia Denise, quien es diputada local por el 5º Distrito de León. Es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Salle Bajío. Militante de Acción Nacional desde el 2006, consejera estatal en 2 periodos y capacitadora nacional del Partido Acción Nacional. Además, fue profesora en el Diplomado de Marketing y Comunicación Política de la Universidad Iberoamericana de León. Bienvenidas a ambas. Bienvenida también a ti, Livia. Gracias. Bien, pues como bien sabemos, hemos enfrentado una situación de adaptación durante este 2020 y este inicio de 2021. Sin duda, el tema de la participación ciudadana en los diferentes eventos que vamos a ir enfrentando, sobre todo en la parte política y en la cuestión empresarial, ha influenciado tanto a empresarios como a políticos a pensar en las nuevas maneras de cómo llegar a la gente y cómo hacerla participar en las diferentes iniciativas. Me gustaría iniciar con una pregunta, empezando con Adriana. Adriana, platícanos desde tu punto empresarial y también con ese paso y esa experiencia política, ¿cómo se están adaptando las plataformas de participación ciudadana y qué retos tenemos hoy como país y Estado para afrontar esta situación de la pandemia y de la digitalización en la participación? Claro que sí, cómo no. Muchas gracias por tu pregunta y ante todo, bueno, agradecerte la invitación, agradecer a todo el público que nos está acompañando en esta noche. Por supuesto, Livia, es un honor compartir contigo este panel. Muchísimas gracias. Pues bien, yo les puedo decir, desde mi punto de vista empresarial, comenzando por ahí, efectivamente, este momento que estamos actualmente viviendo nos ha enfrentado a retos que tal vez impensables, nunca hubiéramos imaginado, tanto en el aspecto empresarial como sin duda alguna también en el aspecto político. En el aspecto empresarial, desde mi punto de vista, la experiencia que yo he tenido es que, bueno, al ser fundadora de una fuerza de ventas de Jafra Cosmetics en México, todo nuestro sistema de ventas y de trato siempre ha sido persona a persona. Entonces, para nosotros, y hemos tenido a veces algunos cambios a lo largo de este tiempo que tenemos 41 años en México, y sí hemos tenido algunos cambios, por supuesto. Hay que ir innovando, hay que ir haciendo cambios, pero sí les puedo decir que ninguno representó el reto que estamos enfrentando hoy. Y hoy nosotros efectivamente hemos tenido que ir perdiendo miedos. ¿Miedos a qué? A la digitalización. A todas estas plataformas que hoy tenemos para poder realizar negocios, para poder estar al día, para seguir moviendo la economía, que es muy importante. Y aquí quien piense que los negocios se hacen solos es una mentira, ¿no? Los negocios se hacen porque alguien los está moviendo. Las empresas son
porque hay empresarios que están arriesgando, empresarios que están pensando siempre en sí satisfacer las necesidades de sus clientes, pero desde adentro también sin perder de vista las necesidades de su propia gente. Y de ahí la importancia de los empresarios y del manejo de los empresarios en la innovación, no solamente en el tema de su producto y sus procesos, también, por supuesto, en la forma de comunicarse. Y para eso las plataformas es importantísimo el aprender a manejarlas. No es tan fácil. Sí hay muchas y tal vez las plataformas en general digitales que tenemos pueden presentarnos confusión. Pero en el caso nuestro, muy en especial, nosotros, nuestro toque siempre ha sido el que somos un trato muy personal con el cliente. Todos y con la propia compañía. Siempre ha sido muy personal, tanto en el tema de ventas como en el tema de desarrollo y liderazgo. Sin embargo, hoy que hemos tenido que vencer miedos y enfrentar los retos, hoy les puedo decir sin lugar a dudas que el migrar a todo el tema digital nos ha permitido, hay pros y contras. Pierdes a lo mejor un poquito el contacto personal, pero sí les puedo decir, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que viajar 2 veces al año, toda la República, donde tengo fuerza de ventas, para poder ir haciendo reuniones grupales. Hoy, en una reunión de Zoom, puedo estar con toda la República. Ahí entonces, de alguna manera, tenemos una oportunidad como empresarios de crecer nuestro negocio y aprender a poner en la comunicación, que eso es lo más importante, cómo a través de la comunicación tú puedes tocar a las personas. Esa es, la verdad, es una parte súper importante en cuanto a las plataformas. Y en el tema político, pues yo diría que no es muy diferente. Al final del día, pues todos atendemos y recibimos información mucho más a través de plataformas, de diferentes organizaciones que han inclusive ya construido sus propias plataformas y todos estamos recibiendo un bombardeo de información. Aquí lo que es muy importante es y ahí es donde yo creo que entre todos tendremos que justamente hacer ajustes para que la ciudadanía no tenga con tanta información, pues la pierde, genera confusión, sino tener mucha claridad, así como en el sector empresarial, en mi caso, en ventas y desarrollo de liderazgo, yo tengo que tener muy clara la comunicación. ¿Qué tengo que comunicar? ¿Cuál es el fondo de mi comunicación? Y lo que tengo que buscar es que la gente, yo como líder, que mis seguidores en la empresa, en el negocio, tengan claro hacia dónde voy caminando con ellos. Porque si son mis seguidores, yo tengo que ganarme esa confianza. Era más fácil de manera presencial, porque yo siempre he pensado que el trato personal te abre una ventana impresionante. Hoy tenemos que aprender a comunicar justamente la manera correcta y en lugar de generar confusión, buscar los puntos de coincidencia para poder construir verdaderamente la certeza de la ciudadanía. Si algo nos está pasando actualmente, y por eso es tan importante la correcta comunicación desde cualquier plataforma, es que dé certeza, que dé certidumbre. En este momento los mexicanos, la verdad, la gran mayoría no creemos en lo que nos dicen, porque hoy nos dicen una cosa y mañana, pum, ya no fue. O sea, hay incongruencia. Cambia totalmente. Cambia. Y todo eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre no te lleva a otra cosa más que a la desconfianza. Y creo que a muchos mexicanos nos ha pasado. Y te puedo decir que a la gran mayoría. Muchos dicen que no, pero bueno, porque de alguna manera hay una voluntad por ahí que ha sido tal vez coartada, no lo sé. Pero sí necesitamos definitivamente certeza, tanto en el sector empresarial. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que ha perdido sus empleos y que si no tuvieran a sus jefes, a sus empresarios, a los empresarios con certeza, ellos estarían dudando cómo ve el futuro de mi familia. ¿Por qué? Porque depende de los empleos, ¿no? Depende del salario y todas esas cosas. Eso es a nivel empresarial, pero a nivel país también.
a nivel país hacia dónde va. Vaya. ¿Con qué certeza? Claro. Vaya reto con el que se enfrenta el país ahora con la cuestión de la participación de la ciudadanía, sobre todo por esta situación de incertidumbre que tú platicas, Adriana. Al final del día, la incertidumbre va en el bienestar primero de la persona, o sea, el miedo a lo que surgió a través del virus. Y también en cuanto a si las decisiones y mi voz va a ser escuchada, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre. Livia, ¿qué paquete le toca a la parte política en este año con tanta incertidumbre, hacer que la gente participe y que de alguna manera sea parte de las iniciativas políticas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Se están adaptando las plataformas? Bueno, pues primero quiero agradecerles a todo el equipo de redes comerciales por la invitación que nos hacen a este panel tan interesante y no quiero dejar de agradecer la oportunidad de estar y de compartir este espacio con mi queridísima Adriana Rodríguez Vizcarra, a quien quiero y admiro profundamente. Ha sido una mujer que sin duda abrió brecha en el camino también, no solo empresarial, sino político, y entonces pues me da un gusto enorme tenerla también aquí con nosotros. Pues fíjate que yo creo que al final la participación ciudadana ha costado mucho. Históricamente ha sido algo que ha costado mucho en nuestro país, que los ciudadanos se involucren en el quehacer público, hacer entender que es el derecho de la ciudadanía el conocer lo que hacen sus autoridades y el ser partícipe de la toma de decisiones. Me parece que ha sido un proceso complejo, porque poco a poco, con el avance democrático en nuestro país, pues hemos concientizado y hemos sensibilizado a los ciudadanos de la importancia, por ejemplo, de emitir su voto, ¿no? Cuando viene un proceso electoral. Pero cuesta mucho más el hacerles entender que su deber ciudadano no termina con la emisión de un voto, ni con que haya ganado o perdido un candidato, sino que va mucho más allá y es un seguimiento a la tarea que están haciendo nuestros representantes populares, nuestros gobernantes, y al seguir exigiendo cuentas. Creo que en la medida en la que el ciudadano se involucra, es partícipe, opina, me parece que la labor que hacemos en el gobierno pues se vuelve mucho más transparente, se enriquece mucho más. Y bueno, yo desde mi experiencia llevo ya 2 periodos siendo legisladora local, y me parece que la participación ciudadana es fundamental. Desde el Congreso de Guanajuato, por ejemplo, hemos impulsado un modelo de parlamento abierto en el que buscamos que los ciudadanos se involucren en el quehacer legislativo, primero con cosas tan sencillas como saber qué hace tu legislador, quién es tu legislador, que puedas saber a dónde acudir si tienes alguna gestión, alguna propuesta, y después, pues bueno, abrir el trabajo legislativo, que no sean solo los legisladores quienes presentan propuestas o hacen modificaciones a nuestras normas, porque al final nos afecta a todos. ¿Cómo hacíamos en este nuevo modelo que el ciudadano se involucrara, opinara, participara? Y creo que ahí en Guanajuato hemos avanzado de manera muy importante con el tema de Parlamento Abierto. Somos modelo a nivel nacional. Por ejemplo, con la consulta que hacemos de iniciativas o de propuestas legislativas en la página oficial del Congreso. Ahí cualquier ciudadano, sin necesidad de registro, puede opinar, puede proponer, y entonces esas opiniones son llevadas al seno de las comisiones legislativas para ser escuchadas. Después, bueno, vino un proceso también de abrir el debate de las propuestas, hacer mesas de trabajo con ciudadanos, con organizaciones, hacer foros de participación ciudadana, donde la voz de los ciudadanos verdaderamente se escuchara en el Congreso. Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues ha sido una revolución para todos. Lo que veníamos trabajando de manera ya muy consistente durante estas 2 legislaturas, pues vino a dar un vuelco muy importante. ¿Cómo seguimos fomentando el Parlamento abierto, la participación ciudadana, ahora con el tema de la pandemia? Y creo que primero fue un tema, pues de un desafío muy fuerte, ¿no? ¿Cómo adaptamos esta institución que es el Poder Legislativo pues a esta restricción que había de reunirnos, de tener pues estas reuniones que se estaban generando, estos foros, estas mesas? ¿Cómo adaptábamos todo este modelo a esta nueva realidad que estábamos viviendo? Y yo creo de manera personal que todo
todo esto que se presentó como un desafío, también ahora es toda una oportunidad. Como bien lo decía Adriana, era increíble, por ejemplo, en mi caso personal, pues a veces el tiempo que hacíamos de traslado de León hacia Guanajuato y atendíamos comisiones o el trabajo en el pleno y después el regresar a León y acudir al distrito, un distrito que, por ejemplo, tiene alrededor de 200,000 habitantes, y cómo te dividías, ¿no? Entre las colonias, entre atender en tu casa de enlace, y de pronto descubrimos todos la maravillosa tecnología, el uso del Zoom, de Teams, de todos estos programas que hoy nos ayudan a estar cerca. Y hoy, sin moverte de tu espacio, puedes estar teniendo al día 5, 6, 7 reuniones diferentes que te permiten estar cerca de la gente, que te permiten seguir escuchándolos. Y en el Congreso, de igual manera, hemos reformado nuestra propia ley para poder tener sesiones de pleno virtuales, comisiones virtuales, y por supuesto hemos tenido foros y mesas de trabajo con ciudadanos de manera virtual. Entonces, creo que así como se presentó un desafío, también hoy es una gran oportunidad. Yo siempre he dicho que después de esta pandemia, el peor error que podemos cometer es regresar a lo mismo que teníamos antes. Hoy esta pandemia... A lo que era, claro. A avanzar y, bueno, aprovechar estas tecnologías para seguir fomentando la participación ciudadana. Livia, bien lo platicabas tú. Yo creo que en el tema empresarial siempre implica pues una ventaja el adaptarte a las cuestiones tecnológicas, pero también lo decía Adriana, ¿no? La cuestión política siempre ha necesitado de una interacción cara a cara, una interacción cercana, ¿no? Eso es un reto importante sin duda para la cuestión empresarial. Como bien lo decía, no es lo mismo comunicar de manera presencial que hacerlo por estas plataformas. Livia, voy a comentarlo primero contigo para entender cómo le va a ser la parte política para incentivar la participación ciudadana. Si, por ejemplo, cuando no teníamos pandemia, en la última elección intermedia, hay datos de que dicen que, por ejemplo, Guanajuato nada más participó casi un 48% de la población aquí. ¿Cómo le va a ser la parte política para revertir esos números y, sobre todo, darle la certeza a la gente que, pues bueno, la cuestión de la pandemia y su participación realmente va a tener un impacto a nivel nacional y local? Bueno, creo que el reto es mayúsculo, porque además yo creo que no ocurre igual en otros ámbitos. Ya de por sí en el ámbito político, incluso antes de la pandemia, había una apatía a la participación. Hay un descontento, la gente hoy día no se siente representada, hay que decirlo. Yo siempre digo que para cambiar las cosas hay que decirlas y reconocer cuando algo está ocurriendo, y la realidad es que hay una crisis política de representación, porque el ciudadano no necesariamente se siente tomado en cuenta por sus gobiernos. Cuando, por ejemplo, le preguntamos a cualquier persona qué opina de un político, de un diputado, por ejemplo, no son halagos los que recibimos, pues. Entonces, creo que ya de por sí cargábamos con esa apatía del ciudadano, y ahora con la pandemia, pues evidentemente hoy al ciudadano le preocupan otras cosas. Le preocupa, como decía Adriana, que perdieron su trabajo, le preocupa que hoy su familia está enferma, que la mamá, el papá están pasando por esta enfermedad, que no hay dinero para pagar las colegiaturas, porque los gastos siguen, porque la casa tiene que seguir adelante. O sea, hoy son otras preocupaciones, y tenemos también, como partidos políticos, como instituciones gubernamentales, tenemos que ser sensibles a ese nuevo sentir de los ciudadanos. Es decir, ser mucho más conscientes de la problemática. Yo veo, ya se siente que estamos en una época electoral, que estamos cerca ya de un proceso electoral, porque empiezan las descalificaciones entre partidos. Yo creo que hoy los ciudadanos en general estamos pues muy dolidos por todo lo que ha pasado con la pandemia. Hemos perdido pues prácticamente un año y lo que va de pues en casa, sin que los niños puedan salir a sus escuelas, con una situación económica bastante complicada en el país. Y creo que lo que menos quiere hoy el ciudadano es que los partidos políticos se peleen entre ellos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que tener claro, y que sea una campaña de propuestas que podamos llevarle al ciudadano lo que quiere escuchar, pero no en el mal sentido, sino lo que quiere escuchar en el sentido de que estamos atendiendo sus necesidades y vamos a trabajar en ellas. Yo creo mucho verdaderamente en la cercanía. Creo, como lo decía Adriana bien, en la parte de los negocios, pero en la parte política esa cercanía también es muy importante. A mí me gusta decir que se puede cambiar la visión que la gente tiene de los políticos, porque yo creo que la política pues es un ejercicio de construir bien común, es una vocación de servicio, y yo creo que en la medida en la que el ciudadano vea
que de verdad su representante está trabajando por sus intereses, está atendiendo sus peticiones, está siendo verdaderamente su voz en el ámbito de gobierno donde se encuentre, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Creo que eso pues va a fortalecer mucho más este vínculo y vamos a poder fomentar más la participación ciudadana. Creo que hoy partidos políticos, actores políticos y todos en general tenemos que fomentar que el ciudadano se empodere, reconozca que los políticos son su representación y que además pues también exija resultados de los políticos, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental y sobre todo en este momento que estamos viviendo ya de cara a un proceso electoral y además pues tendremos que echar a volar la imaginación porque no podemos poner en riesgo a los ciudadanos al solicitar, por ejemplo, el voto con eventos masivos. Tendremos que ser más inteligentes en la manera en que llegamos al ciudadano y motivarlo, por supuesto, que salgan a votar y que sepan, pues, que esa decisión que se toma en un día va a repercutir por algunos años, por muchos años, pues, en la vida, en su vida cotidiana, porque son decisiones muy relevantes en nuestro país. Totalmente, Livia. Creo que lo que comentas de la zona de confort es salir de esa zona de confort para pensar y mejorar la forma de llegar al ciudadano. Pues bueno, va a ser muy interesante ver este proceso electoral. Sobre todo ahí yo creo que nos vamos a dar cuenta si nos quedó grande el paquete o si realmente estamos buscando nuevas formas para fomentar al ciudadano. ¿Qué opinas, Adriana? Si bien traíamos una tendencia de que este mecanismo actual estaba un poco a la baja en cuanto a la participación, ¿tú crees que estas nuevas maneras vayan a incentivar la participación ciudadana a nivel local y nacional? Yo creo que sí, pero ¿sabes desde dónde yo me remontaría un poquito para que viéramos en dónde está la unión de la participación ciudadana en conjunto con las autoridades gubernamentales para construir políticas públicas? Tienen que ver mucho, por ejemplo, todos los consejos ciudadanos que hay. El tema es que todos estos consejos ciudadanos, y de verdad, son increíblemente buenos. Y te voy a decir en dónde está la manera inclusive en participación de consejos gubernamentales, porque son instancias y asistimos a ellos como instancias de gobierno y nosotros como ciudadanos asistimos al consejo como ciudadana. Y en mi caso personal, yo estoy en 2 consejos de instancias gubernamentales y es muy buena esa participación, porque no es la óptica solamente de lo que el gobierno puede estar viendo, sino de las necesidades que desde afuera los ciudadanos podemos acercar a eso a través de esos consejos. Y aquí es donde viene una parte muy importante. Fíjate cómo todas las cámaras, porque no hay ninguna que no tenga participación en los consejos. Y por otro lado también están, me refiero a cámaras empresariales, cúpulas empresariales y asociaciones empresariales, pero también las organizaciones civiles que no necesariamente son empresariales, sino de actividades netamente sociales, también tienen espacios en estos consejos. A mí lo que me parece ahí es que tenemos que aprovechar a aprender los consejeros cuál es nuestra función como consejeros. ¿Y qué tenemos que hacer en un consejo? No solamente, por supuesto, sí es vigilar, es transparencia, es toda esta parte administrativa, pero tiene que ver mucho en hacer llegar la voz de los ciudadanos para que, de acuerdo a sus necesidades y a través de eso, puedan ser tomados en cuenta. Lo mismo por la parte de las organizaciones civiles. Hoy tenemos, por ejemplo, consejos, participación en consejos, pero hasta consejos completamente ciudadanos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad. Ahí lo que ahora necesitamos es justamente unir, pero unir en serio. En este momento México no cree en eso y no cree porque, bueno, hemos visto cómo han discutido. Voy a lo mejor a meterme donde le tocaba a Livia, pero lo hacemos, creo que complementa, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, acabamos de ver la cantidad de foros que se hicieron, cantidad de cartas que se mandaron con el tema de una ley energética que fue aprobada ayer con los diputados federales y que seguirá en discusión con los senadores. Sin embargo, ¿qué sucede? Los ciudadanos, los empresarios, las propias cámaras, los especialistas que mandaron, los porqués, qué pasa, por qué sí, qué está bien, qué está mal, por qué no, todas las consecuencias.
que traerán brutalmente para el país y fueron desestimadas. Ahí es en donde empieza lo que Livia decía en este momento. Necesitamos ver cómo incentivamos, cómo logramos prender a la ciudadanía para que verdaderamente aporte con participación ciudadana, pero lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Claro. Lo que sucede es que estamos y las redes sociales tampoco ayudan mucho, porque hay la información que yo te decía ahorita, hay buena, hay mala, hay esto, contrapones, y al final del día lo que traes es una desconcierto total. Me parece que ahí aguas, porque se está haciendo una estrategia para perder a la ciudadanía. Una polarización. ¿Mande? Una polarización, ¿no, Adriana? Una polarización, exactamente. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? Todos vivimos en el mismo país, todos somos mexicanos, aquí es nuestra casa, deberíamos de tener un gobierno para todos los mexicanos y sin embargo, lo único que ha sucedido es que nuestra sociedad cada vez está más polarizada. ¿Qué necesitamos hacer? Desde la sociedad civil y con el impulso de los apoyos, el apoyo de unos políticos, de unos partidos políticos, que de veras veas que no hay. La verdad es que este es un momento de mucha generosidad. Tiene que haber muchísima generosidad. Casi les podría decir, no valen los proyectos personales. Normalmente sí valen, por supuesto, pero en este hay un solo proyecto. ¿Cuál es ese proyecto y en donde tendríamos que converger, incentivar a todos los mexicanos? ¿Cuál es? Es México. El país, es claro. México país. Y en ese sentido es donde tenemos que todos centrarnos. No en bien decía Livia, las descalificaciones, y ahora a ver qué le digo, y ahora a ver qué me dice, y a quién le puedo decir más yo. No. Claro. Ahorita tenemos que tener una sola visión y un solo proyecto todos, porque todos tenemos una sola patria, y es México. Y por esa patria es por la que tendríamos que estar trabajando, uniéndonos. Y ahorita les di una escala más o menos ahí de cómo desde la participación ciudadana se puede incidir sí en políticas públicas, porque ahí están los consejos y la participación de los consejeros que acercan propuestas a los consejos, pero también consejeros que después de acercar las propuestas tienen que venir a sus organismos a informar y a ver qué más se construye para seguir aportando. La aportación de los mexicanos no puede ser, como dijo Livia, muy bien dicho además, no puede ser cada 3 años o cada 6. Los mexicanos, somos México, nos necesita México de tiempo completo, pero nos necesita unidos, no nos necesita dispersos y ahora te distrajiste con esto y ahora con esto. No, hay un objetivo. Y ese es desde el 2021, ya me emocioné, desde el 2021, es desde el 2021 que lo tenemos aquí a la vuelta. México es uno, no son 2 Méxicos. Tenemos que pugnar por unir esos 2 Méxicos. Y la única manera es, yo no veo liderazgos personales, yo veo un país y las necesidades de ese país. Y si quien lo está dirigiendo no está haciendo lo correcto, pues a nosotros nos toca a través de nuestra participación ciudadana, la mejor que tenemos, la más valiosa. Fíjense muy bien, la que vale más por lo que tú construyes en tu patria a través de tu voto, no por lo que te pueden pagar por un voto. Hay una enorme diferencia. Valor del voto no hay. Por supuesto. El voto es tu voluntad. El voto es tu dignidad. Quien no vota libre, quien no vota por voluntad y quien no vota por México, no por lo personal, sino por México, creo que le estamos fallando a la patria. Y en automático estamos fallando a todos los mexicanos y a nosotros mismos. Perdón por la emoción. Totalmente, Adriana. Sin problema. Yo creo que siempre suma esa parte del mensaje con un poco más de fervor hacia la participación de la gente, porque eso es lo que necesitamos para movernos. Y hablabas de algo, Adriana, que me parece que es sumamente importante, sobre todo en la cuestión de la polarización. Sabemos actualmente que el país pareciera que juega 2 bandos, pero la realidad es que juega muchos.
juega muchos nichos y juega muchas defensas. Sin embargo, creo que podemos identificar, sin fines de ver ni tirar esta parte polémica, ni mucho menos, pero sí entender que el país tiene dos bandos, la parte que apoya totalmente a la cuestión del gobierno actual y la parte que no apoya al gobierno actual, el Ejecutivo Federal. En este caso, Adriana, ¿cómo podemos hacer realmente que esta unión cree un frente proactivo, sobre todo para poder hacer un contrapeso a las decisiones que tome el Ejecutivo a nivel nacional y que nos tomen en cuenta en esa cuestión de oposición proactiva, no nada más divididos en que cada quien quiera sus intereses personales, sino que realmente veamos por el país? ¿Cómo le hacemos para conformar ese frente que realmente valga la pena para llegarle al presidente a hacerle un contrapeso? Pues lo primero que tenemos, y que no se nos olvide, tenemos mucha sociedad civil organizada en México. A lo mejor no estamos coordinados. Se están haciendo muchos esfuerzos que tal vez nunca hubo necesidad de que se hicieran. Hoy la hay. Y de aquí para adelante, no importa quién gobierne. Lo que importa es que tengamos la claridad de que pues la casa en la que vivimos es esta. Y que todos tenemos que ir en ese sentido. Entonces, bajo mi punto de vista, todas las cámaras de toda la nación tendríamos que estar unidos. Y unidos en el quehacer que nos toca hacer. Y visualizar qué es México. En este momento lo que más nos ha unido, y si te fijas también en este sentido, es esa votación abrumadora en donde de pronto dices, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces toda la participación ciudadana no te importó. Yo creo que ese es un enorme mensaje de que no les gusta la participación ciudadana, molesta ¿cómo se llama? La participación ciudadana, la opinión molesta. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues desde las cámaras hacer ese contrapeso. Y sí lo están intentando, hoy hay muchos movimientos que se están tratando de organizar justamente. Lo que importa es que los movimientos, pues todos estemos viendo en el mismo sentido. De pronto pareciera que fuera como si vas a la hora en que sales de una corrida de toros y todo el mundo va corriendo por su lado, al final del día todos para afuera, pero cada quien va. Entonces, de alguna manera yo sí creo que tenemos que construirla, pero primero es ¿qué comunicas? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo sociedad? ¿Cómo organismos de la sociedad civil o del sector empresarial? ¿Cómo todos unidos? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo unificamos un mismo discurso? Que no debe de ser solamente discurso, tiene que ser una realidad. Tenemos un país en el que nacimos y en que nacieron todos los que están detrás de nosotros, pero este mismo país es el que estará para los que siguen después de nosotros. Entonces, ¿por quién tienes que ver? Por México. Claro. Eso en un solo frente. Al final tienes que tocar fibras, tienes que tocar corazones, tienes que darle certeza a la ciudadanía de que lo que estamos proponiendo se esté escuchando. Que en este momento ese es el grave problema y la gran frustración, y que puede ser estrategia para evitar mayor participación. No tomamos en cuenta para que a ver si un zape y otro zape y más zapes, y al final del día pues termines por callar. Creo que ninguno debemos de terminar así. Todos debemos de terminar haciendo el trabajo que tenemos que hacer en la comunidad en la que nos está tocando a todos vivir y en la que coincidimos. Quien no coincide con nosotros, pues muy respetable, porque esa es la pluralidad. Pero esa es la pluralidad. El tema es otra vez, ¿será el verdadero interés México o cuál será el interés ahorita? Ahora sin que caigan en los intereses personales. ¿Mandé? Sin que caigan en los intereses personales. Entonces, de alguna manera, a lo mejor es fuerte lo que digo, pero por eso mucha gente no participa. Mucha gente dice, ¿y para qué? Pues no, ahorita olvídate. Ya el para qué es México. Por eso, pequeña, pero enorme. Es pequeño México, pero es enorme. Finalmente es todo para todos los mexicanos. Entonces yo sí creo que tenemos que construirla, que no puede ser nada más a través de palabras, tiene que ser a través de acciones que se puedan ver tanto ahí afuera en la sociedad, pero también la forma en que nos organizamos en las plataformas que tenemos para poder de verdad tratar de unificar un solo mensaje
en donde en el cual se dé verdaderamente certidumbre y en donde verdaderamente podamos tocar almas y corazones, que podamos tocar el seno, el centro de nuestro México, de nuestra patria. Totalmente, totalmente, Adriana. Creo que esa parte de tocar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de las decisiones va a ser fundamental en el speech que se otorgue a través de la parte política y sobre todo en la parte empresarial. Livia, me voy a meter en una camisa de 11 varas y vamos a ver que de alguna manera los partidos que pensamos que nunca podían crear coaliciones, que nunca podrían crear unidad, hoy están generando unidades para hacerle frente a una oposición proactiva al Ejecutivo Federal. ¿Qué opinión te merece, Livia, desde tu posición política, estas uniones y cómo le hacemos para que haya una posición proactiva para hacerle un contrapeso al Ejecutivo? Fíjate que yo no soy, debo confesarlo, que yo no soy muy en pro, no estoy muy en pro de las alianzas electorales de esta naturaleza, porque de pronto me parece un poco que se desvirtúa el sentido de cada partido político. Sin embargo, debo decir también que a situaciones extremas, medidas extremas, lo que hoy está experimentando el país es la concentración de poder en un partido, en un movimiento, en un líder, porque bueno, es un líder finalmente, en una figura presidencial que tiene tintes pues de autoritarismo, ¿no? Que vemos cómo con su mayoría en la Cámara, en la Cámara particularmente en la de diputados, pues ha hecho cosas que no se pensaba que fueran posibles y ha tomado decisiones que tal vez ni siquiera dimensionamos la gravedad de las mismas en este momento, pero que sí estarán trayendo consecuencias funestas para las próximas generaciones. Y por eso es que hoy sí creo que esta alianza que se da entre diferentes partidos y además también de la mano de la sociedad o de diversos actores de la sociedad civil organizada, tiene toda su razón de ser. Yo ahorita que escuchaba este planteamiento que nos hacen, me parece que si el ciudadano se diera cuenta el poder que tiene en sus manos para decidir, creo que otra cosa pasaría en nuestro país. Yo soy una convencida de que el momento pues en el que el ciudadano está solas en la urna o previo a meter su voto en la urna es un momento verdaderamente muy importante para la consolidación de la democracia porque implica o debería implicar un análisis, un ejercicio de evaluación de lo que se ha hecho bien y mal en nuestro país para tomar una decisión tan trascendente como es quién nos va a representar en los próximos 3 o 6 años. Y creo que cada vez, como bien lo decía también Adriana, se han conformado grupos de organizaciones de la sociedad civil que han sido voz muy importante en muchos temas. Yo tengo muy claro el ejemplo de cuando trabajamos, por ejemplo, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que en gran medida ha sido la presión de los grupos de la sociedad civil quienes han traído a la agenda pública temas tan importantes como, por ejemplo, la Declaración 3 de 3, ¿no? Que había mucha resistencia a hacer público este tipo de información. Yo creo que es en la medida en la que la ciudadanía, a través de las organizaciones que se empodere, y que exija resultados y que exija ser tomados en cuenta, que van a cambiar las cosas, que van a empezar a cambiar las cosas. Porque sí, ahora con las redes sociales, ahora con el consumo que hay de información de muy diversas fuentes, pues bueno, se genera un fenómeno de saturación de información para el ciudadano. Y esto si no es una ciudadanía que razone, que esté informada, que pueda ser crítica, que pueda emitir su propio juicio de valor, de pronto pues consume esta información, ¿no? Que de pronto muchas veces hasta son fake news, ¿no? Y de ahí claro, empiezas a difundir y dices, es que pasó esto y la realidad es que era una noticia falsa y que a lo mejor no es tan inocente como pensamos, sino que está todo planeado pues para que las personas crean esa noticia de esta forma. Yo creo que la participación ciudadana, reitero, es un ejercicio pues de mancuerna entre gobernantes y ciudadanos, porque también yo, por ejemplo, y veía hace un momentito los comentarios que se están dando aquí en el Facebook Live de esta transmisión, veo muchas, por ejemplo, de las líderes que tenemos en nuestras colonias en el 5º distrito, y híjole, me emociona mucho porque hemos generado un vínculo muy importante en cuanto al trabajo que se hace de manera legislativa con el vínculo que hay con ellas en las colonias. Y mientras ellas están ávidas de participar y que nosotros estemos ávidos de escucharlos y de llevar sus inquietudes, creo que se hace una mancuerna y un vínculo que no debe romperse de ninguna manera. Y yo reitero,
hoy más que nunca tener en cuenta que la decisión que tomamos al momento de emitir un voto es trascendental, muy trascendental, y que además, pues que hoy el ciudadano sepa que también ese es un mecanismo que podemos hacer de evaluación. Nos gusta lo que está pasando, pues damos un voto de confianza para seguir adelante. No nos gusta lo que está ocurriendo, pues entonces hay que salir a votar y hay que levantar nuestra voz y no quedarnos callados. Yo creo que ya debe quedar atrás el tiempo en el que la ciudadanía callaba, en el que los gobiernos actuaban pues con oídos sordos. Hoy más que nunca necesitamos gobiernos que escuchen y ciudadanos que participen. Totalmente, totalmente, Livia. Creo que necesitan interactuar un poco más con la población para saber realmente hasta dónde están sus alcances y que de esa forma, en esa interacción, pues lo lleven a la consideración, a este examen de conciencia y saber que el voto, pues bueno, es la única forma de manifestarse. Bien, lo platicabas ahorita, Livia, para la gente que nos está siguiendo a través de Zoom y a través de redes sociales. Vamos a entrar en una etapa de preguntas. Si quieren dejar una pregunta, por favor, déjenla ahí en los comentarios de la transmisión de Facebook o a la transmisión de Zoom. Vamos a elegir una por participante. Y pues bueno, vamos a empezar a cerrar este conversatorio virtual tomando en cuenta todo lo que hemos platicado ahorita. Entendemos que hay un reto enorme a través de la digitalización, la tecnología y la participación ciudadana. Y además lo que nos platicas, Livia, que me parece también sumamente interesante, sobre cómo escuchar a las personas, cómo interactuar con ellas y que al final del día se sientan escuchadas. Creo que eso es la parte fundamental para que realmente fomente la participación. ¿Qué conclusión tienes de este conversatorio, Livia? Emocionadísima de que se den estos espacios en los que podamos reflexionar de una manera muy sencilla sobre temas tan trascendentes como es la participación ciudadana. Yo de verdad, yo lo decía, tengo 2 periodos en el Congreso del Estado. Tengo el altísimo honor de haber sido la primera mujer reelecta en el estado de Guanajuato y eso me ha comprometido muchísimo a seguir trabajando de la mano de los ciudadanos y creo y soy una convencida que la política de verdad es una actividad muy noble que nos permite trabajar de la mano con los ciudadanos y que es el camino para la construcción del bien común. Yo soy una convencida de ello y creo que debemos seguir escuchando la voz del ciudadano. De verdad, muy contenta, Omar, muchísimas gracias por este espacio. Estoy de verdad muy agradecida de que nos hayan dado, tanto a Adriana como a tu servidora, pues este momento para reflexionar en un tema tan relevante y sobre todo en un momento tan difícil como es el que hemos atravesado con motivo de esta pandemia. Es tu casa, Livia, para el momento en el que tú requieras poder compartir esta experiencia y sobre todo estas iniciativas para llegar a la gente. Redes comerciales es el medio para poder llegar a este sector empresarial y a toda la comunidad que nos sigue. Adriana, ¿qué conclusión te merece este conversatorio, el compartir las ideas con Livia y con nosotros, toda tu experiencia? La verdad que ha sido maravilloso este conversatorio, poder intercambiar estas ideas y sobre todo pues saber que hay gente que nos está escuchando. Aquí yo saco que al final, después de toda esta plática, que efectivamente a lo que tenemos que apostarle es a escuchar a la ciudadanía, construyendo ciudadanos, y de verdad, construyendo ciudadanía que construya. Actualmente todo el discurso que se tiene es de destrucción, es de acabar con lo que hay, es de todo está mal. Y entonces empiezas a la gente, ahí son los golpes que hay. Entonces, si ese es el discurso de gobierno que debiera de preocuparse por la conciliación, debería de preocuparse por tenernos unidos como sociedad, como mexicanos, y no lo están haciendo, nos toca a nosotros desde la ciudadanía ser una ciudadanía participativa, pero para construir, no para destruir. ¿Qué está sucediendo? Que muchas de las veces estamos echando pleito porque te jalan al pleito. Y entonces estamos prestando oídos al pleito y nos seguimos dividiendo, polarizando cada vez más en muchos grupos. Que lo único que tenemos que voltear a ver es cómo puedo construir. ¿Qué sí puede? ¿Qué sí de lo que hago construye? Desde el punto de vista ciudadanía. Y por el otro lado, algo muy importante que también se comentó, por supuesto, las plataformas que se vayan construyendo con esa voz de ciudadanos que construyan, que hagan por el bien del país, pero por otro lado también algo inusual, algo nunca visto, y no es el momento de innovar. Estas alianzas extrañísimas entre partidos, pero lo que los está uniendo es justamente el ver por México. Claro. Ahora hay que ver adentro cómo te comportas,
si dentro de la alianza de veras sigues viendo por México o ya van a entrar ¿cómo se llaman? Intereses personales, ¿no? Los proyectos personales. Ahí es en donde empieza a desenchufarse todo lo que se había podido enchufar. Entonces, yo sí, la verdad, nunca lo hubiera soñado. Sí fui candidata de la sociedad, sigo siendo sociedad civil. En ocasiones no entendía muchas cosas de la política, hoy entiendo mucho más, pero lo que principalmente entiendo es que en este momento, si políticamente los partidos políticos no se unen, la aplanadora para convertir a este país en un país de una sola voz, la podemos con nuestro derecho más legítimo, que es el voto, nosotros podemos ayudar a que eso no siga así. Sí, las voces miren, a mí me tocó justamente presidir la Comisión de Economía en San Lázaro, en aquel momento de rompimiento brutal que tuvimos, y tenía yo 13 diputados del PAN, unos cuantos del PRI y tenía 11 del PRD. Había que escucharlos, pero había que construir. Y sí les puedo decir que logramos muchos acuerdos, que lo único que tuvimos que hacer fue escucharnos. Y eso es lo que y escucharnos y proponer las cosas que construyen, no lo que destruye. Porque hay cosas que estamos viviendo en este momento que van a destruir el bolsillo de los mexicanos, las familias van a pagar más cara la luz y al final del día nos va a tocar una espiral ascendente de costos que vamos a tener que asumir los mexicanos, y me parece que por eso, tanto desde la sociedad civil, unidos para construir, partidos políticos unidos para construir un México que verdaderamente sea el México, que sea la casa de todos, no la casa de unos y de los otros no, es la casa de todos. Y en ese sentido es donde hay que dirigir los esfuerzos. Gracias. Es la casa de todos, como bien lo platicas, Adriana, es la casa de todos. Y bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas que nos hicieron. Para efectos tenemos que interactuar con las personas que lo están viendo, para efectos de ver que efectivamente en estos espacios también se le escucha a las personas. La primera pregunta que le voy a hacer se la voy a dirigir a Adriana, la segunda se la voy a dirigir a ti, Livia, y si les parece bien, en la última, que nada más dimos 3 preguntas, contestamos entre ambas, si les parece bien. La primera, Adriana, ¿cómo evitar que las asociaciones civiles, las iniciativas ciudadanas, se muevan por intereses personales y no por una agenda social integral? Es justo de lo que estaba hablando ahorita. De lo que tratamos es hacer una agenda que construya México. Y lo que les decía yo ahorita, las organizaciones civiles y la sociedad civil tenemos que aprender a construir. No hay proyecto personal. Y en donde haya ese tipo de problemas, pues las asociaciones no es una sola persona, son varias. Entonces ahí es donde hay que incidir, y efectivamente, si no estás de acuerdo con esa asociación, nos retiramos, la denunciamos, que se quede sola y muere de inanición, muere de muerte natural. Claro. Porque la verdad, sí, no, pues si estamos hablando de construir un país que construya, un México que proponga, propositivo y no destructivo, necesitamos ciudadanos que construyan. ¿Cómo hacerlo? Obligar a los sistemas de transparencia, que los hay, para regir a las asociaciones civiles y, por supuesto, las asociaciones o cámaras empresariales. Transparencia, que eso en todo debe de estar. Ya sabemos que no funciona del todo. Hoy se debe mucho dinero salimos muy mal en la auditoría del ¿cómo se llama?, del aeropuerto. Y mañana, no, qué barbaridad, estuvo sensacional. En fin, no. Aquí con esa conciencia, si realmente queremos construir un México de verdad, transparente y constructivo, necesitamos partir desde la sociedad. Que no venga alguien a decirnos que si antes fueron corruptos y hoy son los salvadores de México. No, en todo hay bueno y malo. Lo que hay que rescatar es lo bueno de todos. Y eso lo tenemos que aprender a hacer desde la ciudadanía. Vigilantes, los miembros de esas asociaciones civiles, de cómo se están manejando, con la transparencia que debe de hacer. Si nos damos cuenta con esa pregunta, como a veces también no entendemos cuál es justamente la claridad de la participación de un consejero
en los instrumentos gubernamentales en donde hay participación ciudadana. Yo diría que ese es el camino, vigilancia y transparencia. Gracias, Adriana, gracias por la respuesta. Livia, dentro de los partidos políticos, como sabemos en los procesos electorales y además, no nada más por los procesos, sino por la tendencia, sabemos que ahorita la parte de los jóvenes, los millennials, los generación Z, todo lo que viene, necesitan espacios para apoyar sus ideas. ¿Cómo le podemos hacer desde la política para abrir más espacios para los jóvenes que sean interactivos, que no se vean tan institucionalizados, sino más auténticos y que no solo se conviertan en un ejercicio durante las elecciones, o sea, que sea algo constante? Bueno, creo que es una pregunta muy importante, muy interesante, porque además creo que es la base fundamental de que nuestro sistema democrático político siga consolidándose. Somos una democracia, yo digo siempre en pañales, ¿no? Todavía nos falta mucho por avanzar, pero creo que también en la medida en la que se vaya entendiendo toda la estructura de los partidos políticos en nuestro país, la importancia de tomar en cuenta los diferentes sectores de la sociedad, uno de ellos, por supuesto, el de los jóvenes, creo que vamos a lograr tener una representación más efectiva desde los partidos, pero no solo en los partidos políticos, sino también hoy vemos, por ejemplo, cómo ha empezado a funcionar muy bien también el tema de las candidaturas independientes. Evidentemente nos falta mucho para llegar a una consolidación de este mecanismo, de esta forma de participación ciudadana, pero también creo que hoy los jóvenes deben encontrar pues justamente estos espacios para hacer representar sus ideas, sus voces, y creo que también, bueno, es fundamental y por eso yo lo reiteraba, es un tema de dos vías. Creo que los partidos políticos deben abrir estos espacios, deben incluso traducir sus discursos a este nuevo sector de la sociedad, porque a veces creemos que todos nos entienden lo que hablamos, pero la realidad es que no siempre estamos conectando con el público con el que queremos conectar, ¿no? Como tú bien lo decías, el uso de las redes sociales, por ejemplo, ahora estas nuevas plataformas que los jóvenes utilizan, como es el TikTok, como son los grupos de WhatsApp, como son el Facebook, el Twitter, el Instagram, ¿no? Todos estos grupos, pues tenemos que empezar a llegar también a ellos, pero con un mensaje, primero que sea real, ¿no? Que no solamente porque venga una campaña electoral queremos comunicar con este sector de la sociedad y que sea además un tema congruente, ¿no? Que no solo queramos engañar o hacer pasarnos como un partido en general o partidos que busca conectar con este sector, sino que de verdad llevamos sus inquietudes a los ámbitos de gobierno. Pero también por la otra vía, los jóvenes deben interesarse en la política como una garantía de que su futuro está garantizado. Yo creo que en la medida en la que los jóvenes participan, pues esto les va a permitir tener el futuro que quieren, ¿no? La visión que ellos están buscando. Hoy yo veo una juventud que levanta la voz. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de platicar con muchos grupos y colectivas, por ejemplo, feministas, de mujeres, y veo cómo ya no están dispuestas a quedarse calladas, y eso me llena de un tremendo orgullo, porque es una generación que no está dispuesta a quedarse callada y que con los partidos o sin los partidos van a hacer escuchar su voz. Entonces, no nos queda de otra y además no tenemos otro camino que hacer escuchar todas las voces. Los partidos políticos están obligados a ello si quieren, por ejemplo, pues llevar todo esto a un espacio de representación. Totalmente, Livia. Bueno, como lo hemos visto, las tendencias manejan que hoy todo está milenializado e inclusive la política también deberá milenializarse para efectos de poder interactuar y tener un mejor resultado. Bien, para cerrar y para no dejar fuera ninguna sobre un tema tan fundamental como este y como el que tú platicabas ahorita, Livia, ¿cuál es la opinión que tienen en opinión a la relación política que actualmente está teniendo el presidente con el tema de la violencia a la mujer? Empezamos contigo, Livia. Híjole, bueno, pues, ¿qué te digo? ¿No? Tenemos a un presidente que no solo desconoce, sino que minimiza la problemática por la que han atravesado las mujeres durante muchos años en un ejercicio de discriminación, de violencia de género. Vemos cómo el titular del Ejecutivo desdeña este tipo de denuncias. Por ejemplo, lo vemos ahora con un candidato que postulan, pues que ha sido violentador de no una, sino de muchas mujeres, y aún así permanece ahí.
un presidente que se asumía como de izquierda y que no ha encabezado las causas de las mujeres, un presidente pues que pareciera ser ha hecho oídos sordos a la lucha feminista. Me parece, por ejemplo, pues lamentable que desde el espacio de poder que él tiene, con la posibilidad de cambiar muchas realidades, pues haya apostado o haya preferido el silencio y el taparse los ojos y voltear a otro lado. Me parece que es lamentable, por ejemplo, que en este sexenio, en lo que va de estos 3 años, poco más de 3 años, pues bueno, el presidente no solo ha minimizado el tema de las mujeres, sino que nos ha dado golpes muy bajos, como por ejemplo el cierre de las guarderías, el cierre de los recursos que se les daba a los programas, por ejemplo, para los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia, que ha sido terrible para las mujeres, pues que veían ahí como un escape a su ámbito de violencia para ellas y para sus hijos. Creo que ha sido terrible lo que ha ocurrido en este país en materia de violencia de género y bueno, pues creo que ahora viene una etapa de construcción, vuelvo a lo mismo, de no quedarnos callados, de como partidos y como ciudadanos exigir, ¿no? En un país en el que se ha institucionalizado la violencia contra las mujeres, pues tenemos que hacer valer nuestra voz y por supuesto trabajar en acciones concretas para que no vuelva a repetirse el que tengamos un presidente como este que poco le importa la seguridad de las mujeres. Gracias, Livia. Gracias. Pues efectivamente, muchas de esas decisiones son muy cuestionadas y creo que en muchas de estas opiniones también mucha parte del país ha sido afectada también por ese tipo de decisiones. Adriana, ¿qué opinión te da la política del Ejecutivo hacia la violencia a la mujer? Me da una profunda tristeza ver que todo lo que se había avanzado en varios años, que veníamos luchando, y te lo digo porque yo fui directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, ha sido un atraso brutal, un golpe brutal, que hemos tenido que ir las mujeres en contra de la corriente por las decisiones que él ha tomado. Él no tiene idea. Yo nada más desde aquí le preguntaría al señor presidente, bueno, al presidente, yo nada más desde aquí le preguntaría qué hubiera hecho si un día su hija, él no tiene mujeres, no tiene hijas, si una hija hubiese sido golpeada, lo hubiera visto en un hospital a punto de morir, o a una mujer que fue muerta, a una hija que lo hubieran matado, a ver qué hubiera pensado. Él efectivamente no, ahí es la incongruencia más grande, bueno, una de las más grandes, tiene muchas, pero esta es muy grave, porque incide en el 52% de la población de este país, que somos mujeres. Está minimizando, como bien lo dijo Livia, está haciendo un lado, está ciego a ese 52%. Esas mujeres que se están manifestando, y lo vimos en la manifestación del día 9 de marzo, recién después del 8 de marzo de hace un año, esas mujeres están en su derecho y cada vez están más exacerbadas por la forma brutalmente discriminatoria que ha hecho para ellas. Les quitó sus trabajos porque les quitó la posibilidad, que bien decía Livia, de las guarderías, de las estancias infantiles, que verdaderamente eran la manera. Ellas no quieren el dinero. ¿Qué quieren? Porque ahora es el dinero tal cual a ella. No, yo quiero poder avanzar. Y avanzar no es más que respetar los derechos humanos de las mujeres, que eso es lo que no respeta él, porque no hay una sola mujer que no sea digna de respeto. Pero aparte de eso, no puede ser violentada. ¿Por qué la violentas? Me podrán decir, también hay hombres violentados, sí, pero son los menos. Eso es otra historia y hay que atenderla. Pero las mujeres están en el grado extremo de vulnerabilidad simplemente por la fuerza. Partiendo de ahí. Y en el sentido en que no las visibiliza, está volviendo a ser invisibles a las mujeres, porque no las está escuchando, no nos está escuchando. Y me llama mucho la atención porque tiene una feminista guanajuatense, ahí muy cerquita, que actualmente es diputada, creo, o es senadora, es senadora y sin embargo se ha mantenido calladita. Ahí es donde te das cuenta que entonces realmente no está por un proyecto de nación, no está para ayudar para lo que ella según es su ideal, está
para desarrollar proyectos personales. Y si esto me perjudica ponerme del lado de las mujeres, pues me pongo del lado de donde me perjudique menos. Y eso se llama proyecto personal. Y eso es una forma brutal, de corrupción. Porque es una corrupción, tal vez la más grave, porque de ahí nacen todas las demás, porque es la que traes adentro. Porque no tienes convicciones, tienes lo que te conviene, son puras conveniencias. Y eso es corromper mucha parte del ser humano. Entonces, me parece a mí que no está haciendo una política hacia las mujeres adecuada, ¿no? El presupuesto que había, inclusive en el propio Mujeres, fue diferente, se redujo, son políticas equivocadas, y muchas en el sector social, como por ejemplo en el sector salud. La carencia de medicamentos, la carencia de infraestructura hospitalaria porque desmanteló muchas cosas que estaban operando. Pero fíjate nada más qué cosa, cómo llega esta pandemia y nos pone a todos al revés, porque ni hubo suficiencia alimentaria, no hubo suficiencia hospitalaria, están en las casas y dentro de las casas tampoco hay atención a la violencia familiar, a la violencia en contra de la mujer. O sea, es una bomba. Yo aquí, de verdad, veamos las mujeres hacia dónde vamos a caminar por este camino. Y bueno, al final, la que le guste y la que no le guste, a la que como le guste y su convicción, acuérdense, tenemos un junio 5, ¿es verdad? Junio 5 del 2021. 6 de junio. 6, perdón. Ya ven que bien estamos en las fechas. Se me volteó el calendario. Tenemos un 6 de junio próximo en donde podemos hacer valer nuestro derecho al voto, nuestra voz como ciudadanos. Esa es la participación ciudadana la más importante. Y si tú sabes de alguien que no va a salir a votar, ve y sácalo. Que venga y vote, que se escuche su voz. No importa por quién votes, pero ven y vota. Vota por quien tú creas que va a construir verdaderamente un México, no a modo, un México próspero, un México con un futuro que asegure, sí, la vida nuestra, pero sobre todo la de nuestros hijos. No poner en riesgo. Totalmente. El futuro. Exactamente. El futuro. Adriana, sin duda la opinión de ambas nos conmueve, sobre todo porque efectivamente el sexo femenino es, yo creo, quien mueve este país, y protegerlo es fundamental para darle esa certeza y que de alguna manera siga México saliendo adelante en el futuro próximo. Bien, amigos, pues el día de hoy, como bien lo platicaban tanto Adriana como Livia, pues yo estoy orgulloso de haber compartido este panel con ellas, con ese nivel de mujeres que el día de hoy tuvimos el honor de compartir aquí las ideas. Y pues síganos para los siguientes webinars. Adriana, Livia, esta es su casa, Redes Comerciales es su casa para cuando ustedes quieran venir para acá. Siempre estamos nosotros dispuestos a darles un espacio y sobre todo esta experiencia poderla compartir con nuestra comunidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Adriana y Livia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Sin duda alguna, Livia, bien, y amigos, haber compartido contigo y con Omar ha sido verdaderamente una delicia. Muy buenas noches también a todo el público que nos acompañó. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, ha sido muy, muy fructificante toda esta plática y pues síganos en esta red social para más webinars, para diferentes invitados y pues les agradecemos mucho a nuestras invitadas y sobre todo a ustedes por habernos seguido el día de hoy. Mi nombre es Omar Huitrón y a nombre de todo el equipo de Redes Comerciales y Emotion Films, quien el día de hoy nos encargamos de llevar esta transmisión para ustedes, les agradecemos por su preferencia. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.